Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Hermanos que están aquí en la parte interior. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias, repito, en el libro de Job, capítulo 12, versículo 23. Dice la palabra del Señor de la manera como está escrito: Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Repito nuevamente el texto, 12:23 del libro de Job. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Leamos el versículo 24 también. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar por un yermo sin camino. Verso 25, van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Por favor, tome su asiento si es tan amable, hermanito. Vamos a desarrollar la tercera parte de esta temática doctrinal que hace 2 semanas atrás dábamos inicio, que es el tema de la providencia. Y ya para poder emprender este tour, explicando lo que nos va a beneficiar, nos va a nutrir, a la luz de lo que vamos a sustraer de este libro, voy a dar un pequeño bosquejo homilético para que tomemos en cuenta lo que vamos a desarrollar en esta noche. En primer lugar, vamos a ver que Dios tiene un gobierno sobre las naciones. En segundo lugar, también vamos a observar que Dios ejerce su providencia, ejerce dominio sobre los gobernantes. En tercer lugar, vamos a observar que su providencia tiene el dominio sobre la vida humana. Y en cuarto lugar, vamos a observar que su providencia, Dios tiene control de aquellas cosas que muchas veces para nosotros vienen a ser como algo insignificante. En quinto lugar, vamos a observar también, y este es en forma de pregunta, ¿por qué Dios permite en el mundo que exista el mal? Esto sería entonces el pequeño bosquejo homilético, el cual vamos a desarrollar para que nosotros tengamos más conocimiento acerca de lo que es precisamente este tema. Iniciamos, y lo voy a enlazar con lo que terminábamos la semana anterior, el lunes pasado. Decíamos la semana anterior que Dios tiene el control sobre la misma naturaleza. Dios ejerce control sobre las aves, su providencia. Dios ejerce control sobre las plantas, sobre la flora y la fauna. Dios tiene el control de todo ello. Y si Dios entonces tiene el control de todo esto, vamos entonces a recordar un poquito la definición correcta de lo que es la palabra providencia. Se define la expresión providencia como Dios siendo el gobernante absoluto de todo el universo
y de lo que hay, de todo lo creado, Él gobierna, y de esto creado donde Él gobierna, lo que Él determine hacer será para poder cumplir un propósito, o todos sus propósitos. Podríamos generalizar esa expresión. Ahora que he dado, hermano, nuevamente de manera repetitiva esa definición, entonces podemos partir con lo demás para poder enlazar lo de la semana pasada con lo que es la tercera parte de esta temática. Vamos a ir respetando el pequeño bosquejo homilético. Lo vamos a ir respetando uno por uno. En primer lugar, vamos a observar que Dios tiene también su providencia, el control sobre las naciones. Dios ejerce ese control sobre las mismas naciones. Cuando uno observa esto y lo estudia, alguien en su pensamiento natural, ¿verdad?, puede pensar y decir, porque una cosa es pensar, pero otra cosa es concretizarlo, expresarlo, dar su opinión. Al ver todas las naciones que hay en todo el mundo, alguien podría tener el atrevimiento de decir, cada nación tiene su propia autonomía, y eso es verdad. No lo digo que es algo incorrecto, es verdad. Pero también las personas siguen exponiendo, al ver a las demás naciones, dando a conocer sus propios análisis, dicen también, entonces si cada nación tiene su autonomía, cada nación puede decidir o determinar lo que le conviene. Sí, cada nación puede determinar o decidir lo que le conviene para su propio bienestar, para su propio beneficio, pero en todas esas decisiones que hay o que hay que tomar en cada país, parece ser que dentro de esa misma autonomía o independencia, como nosotros le llamamos, parece ser que no es en sí, al ver el lado espiritual, al ver las escrituras, en que estos países habrán de caminar de una manera independiente o autónoma por ellos mismos, sino que detrás de todo esto que ellos hagan, efectúen, está la mano de Dios de por medio. Es decir, estará su providencia de por medio. Se puede denotar eso de ser disolutos o independientes, o que haya una propia autonomía, pero en todo esto Dios está involucrado, y eso no lo olvidemos, hermano. Y ese es lo primero que vamos a observar hoy. Dios tiene un gobierno sobre las naciones. Es decir, que la soberanía de Dios se impone sobre las naciones, está sobre las naciones. Y no importa si estas naciones son tercermundistas o son naciones en las cuales, bueno, no se compara a lo que somos nosotros acá en Latinoamérica, ¿verdad? En América Central, que se nos llama países tercermundistas. Pero allá en otras naciones donde la ciencia está muy avanzada y las personas tienen mejores condiciones que las nuestras en todas las áreas, también sobre esas naciones aún más poderosas, Dios sigue ejerciendo dominio sobre ellos. Es decir, su gobierno está sobre todas estas naciones. ¿A dónde yo puedo corroborar eso? A la luz de las mismas escrituras. Por eso es que tomábamos el texto como base, es decir, Job capítulo 12, versículo 23 en adelante. Se lo voy a demostrar lo que dice allí. Quiero que lo lea conmigo, por favor. No solamente lo lea con la vista, sino que lo lea. Usted léalo, corrobórelo, compruébelo. Dice: Él multiplica
las naciones y Él las destruye. Vayamos examinando el texto, que dice que Él multiplica. Dios puede multiplicar. Ese multiplicar nosotros le llamamos ensanchar. Dios puede hacerlo. Pero también dice el verso 23, y Él las destruye. En esto se hace de notar que su gobierno ejerce entonces un control sobre las demás naciones. Como puede multiplicar, porque Dios es poderoso, hermano, como también puede destruir. Y sigue diciendo el versículo 23, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él puede esparcir, como también puede volver a recoger, es decir, a reunir. Multiplica, esparce, destruye, pero también puede volver a reunir. Solamente el poder de Dios puede hacer eso. En esto se hace de notar entonces el control mismo de su gobierno. Pero hay algo bien interesante que quiero que lo veamos en el segundo punto, que es muy relevante también, muy importante, respetando el pequeño bosquejo homilético. Y es este, hermano: si Dios ejerce control sobre las naciones, sobre las mismas naciones, también la pregunta sería, ¿ejercerá Dios dominio sobre los mismos legisladores? Es decir, sobre las personas que gobiernan, los que administran esos países. ¿Podrá Dios hacerlo como lo primero? Sí. Dios, su gobierno, su providencia, ejerce dominio sobre los mismos gobernantes. Para que usted denote esto, vamos a verlo en el mismo capítulo del libro de Job, pero ahora vamos a observarlo en el versículo número 24 de este capítulo número 12. Veamos lo que dice el verso 24. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas sin luz, y los hace errar. ¿Cómo dice que los hace errar? Como borrachos. Increíble lo que explica aquí, ¿ve? En ese dominio, en ese gobernar sobre, no solamente sobre los países, sino sobre los mismos que legislan. Dios tiene poder para hacerlo. Increíble. El Señor puede, porque Él tiene poder. Entonces esto nos muestra que esa expresión que se utiliza, ¿verdad? Autonomía, independencia, porque todos sabemos que hay países que están diseminados en todo el mundo, pero que en ese diseminar, en ese extender, hay un proliferar, hay un multiplicar en el aspecto poblacional. Pero en todo esto, al observarlo, no podemos quedarnos simplemente con lo que las mismas personas naturales, hermano, observan, son analíticas, sacan sus propias conclusiones y dicen, ellos son los que tienen el control de todo. Pero lo que quiero dejar en claro es esto, que dentro de ese montón de países que hay unos gobernantes que son más severos que otros. Hay países que son más modernos que otros, pero hay otros que son más retrógradas que otros. Pero en todo esto, al observarlo, hay gobernantes injustos como gobernantes justos. Hay gobernantes que son déspotas, crueles para con sus súbditos. Pero de todo esto, lo que se observa, ya sea a nivel nacional o internacional, uno puede darse cuenta por todo lo que se hace de notar o observar a través de las noticias. Y uno dice, ¿qué pasa pues? ¿Acaso Dios está ajeno
de los déspotas? ¿Acaso Dios está ajeno de lo que se está realizando o dándose en un país, cometiendo injusticias? No. Su gobierno está en los países y su gobierno está sobre los hombres. Así Dios lo hace. Quiero que abramos nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el libro de los Salmos, capítulo 60. Esto, acuérdense que va junto, va de la mano. Ejercer gobierno sobre los países, ejercer gobierno sobre los hombres. Veamos cómo el Señor compara a las naciones, y ahí lo vamos a ver en el Salmo 60, versículo 6 y verso 8. Cuando lo tenga, usted me responde con un amén fuerte. Pero quiero que lo lea, no con la vista, sino a voz en cuello. 6 y 8, dice la Biblia, Dios ha dicho, ¿lo tenemos? Léalo entonces. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galat y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. ¿Y qué dice el versículo 8, el último? Moab, mire cómo lo compara, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Ahí está hablando de los países. O sea, estoy presentando un texto como ejemplo de lo que hemos leído ahí en el libro de Job. Fíjense que cuando yo leía esto, es bien interesante cómo Dios ejerce su control sobre los países, sobre los mismos legisladores. Y me gusta esto cuando dice aquí, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Él hace lo que él quiere hacer. Mío es Galat, dice, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Está hablando aquí de países. Y dice el verso 7 siempre, verso 8, perdón, Moab, vasija para lavarme. ¿Cómo compara a los moabitas? O sea, a un país, dice que lo compara con una vasija. ¿Para qué los hombres utilizan una vasija en lo secular? Dice aquí, para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Es decir, que está comparando a Edom como una alfombra donde se pone los pies. Y me regocijaré sobre Filistea. Esto nos hace denotar el mismo control que Dios ejerce sobre las mismas naciones y hace con ellas lo que Él quiere hacer. Si quiero ocupar a una de ellas como vasija para lavarse las manos, yo lo hago. Si quiero ocupar a El Salvador como alfombra donde voy a poner mis pies, yo lo hago. Entonces, ¿dónde está la autonomía de los hombres? Dios es el que ejerce control de todas las cosas. Y aún de los mismos reyes. De eso nunca tenemos que olvidarnos nosotros, hermanitos. Porque Dios es Dios. Veamos otro texto en donde se nos hace denotar que Dios ejerce también control sobre los mismos que presiden las naciones, sobre los hombres que gobiernan. Salmo 33:10. Vamos a retroceder un poquito. Estamos en el 60. Salmo 33:10. Léalo por favor, hermanito. Fíjese que hay una clave. Cuando uno quiere memorizar un texto, tiene que leerlo a voz en cuello.
Por eso es que en su casa usted tiene que buscar un lugar apartado cuando esté estudiando. Máximo cuando a usted le corresponde exponer, ¿verdad? Algo. Léalo a voz en cuello, a voz fuerte. ¿Qué dice el Salmo 33:10? Más fuerte. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Interesante. Hace nulo el consejo de las naciones. Veamos. Aún aquellas naciones más déspotas, es decir, sus gobernantes, sus legisladores. No quiero mencionar países, hermano, donde la situación está cruda. Crudo en el sentido de que sus mismos legisladores son despiadados, hermano. Son despiadados. Entonces, cuando estos legisladores tienen sus reuniones, porque ellos tienen su gabinete, su séquito, un presidente en sí no es el que toma las decisiones. Él las toma en conjunto. Tiene sus consejeros. Entonces tiene sus reuniones. Cuando habrá de hacerse algo, entonces, ¡pum!, se hace la reunión. Y ellos hay cosas que las toman, es decir, esas decisiones en conjunto, pero esas decisiones que se habrán de tomar muchas veces no son decisiones adecuadas. No habrán de ser de beneficio para los mismos ciudadanos. Puede ser que esas decisiones que tomen sean o coloquen leyes que ellos van a poner impositivamente, que no sean para el bienestar del mismo pueblo. Puede ser que sea en contra. Lo que sucedió hace poco por allá en un país, que tomaron una decisión de las más drásticas en contra de los cristianos evangélicos. Pero ya va a ver usted esto. Los hombres toman sus decisiones y dicen, esto quiero hacer yo. Y cualquiera, como se está llorando ahora en todo el mundo y se está intercediendo por ese montón de cristianos, porque abrieron una ley que va en contra de ellos, que predicar en las calles, en las plazas, es un delito. Y la pena es 12 años de cárcel. Repito, me abstengo de mencionar su nombre. Y los mismos pastores están saliendo a las plazas, porque es la misma pena que se le da a alguien que ha infringido la ley o que va en contra del gobierno, ¿verdad?, de su país. La misma pena, el mismo castigo. ¿Acaso Dios no mira esto? Veamos lo que Dios hace, hermano, según lo escrito aquí en la Biblia, ¿verdad? El versículo 10. Jehová hace nulo. ¿Qué dice que hace? Nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Porque Dios hace eso, nulo lo que decretan, y frustra las maquinaciones, porque el gobierno de Dios es el que ejerce control sobre el mismo legislador. O sea, no puede ser que alguien haya, bueno, que lo hay, sí, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo hago lo que a mí me planta la gana, yo mando aquí. La frase que utilizamos, donde manda capitán, no manda marinero. Pero ¿quién es el que decide? Dios es el que tiene el control de todo, mano. Aunque los hombres digan lo que digan, hagan lo que hagan. Recuerdo, yo en esa época tenía un par de años de ser evangélico, y en San Salvador se dio un caso bien duro. Abrieron una ley que iba en contra de los que iban a predicar al Parque Libertad. Ustedes se han de recordar. Yo aquí lo tengo en mente. Le llegaron a desbaratar el montón de bafles a uno de los pastores que era muy amigo mío. Estoy hablándole de San Salvador. El hombre decretó y dijo que esa ley se iba a extender a todo el país. ¿Qué hizo Dios? No estoy hablándole del alto mando, estoy hablándole de alguien que ejerce control o administra una comuna, que es una cosa diferente. Él dijo eso.
Y todo el pueblo evangélico entró en oración, hermano. Hasta el más aguado. Hizo ayuno y hizo oración. Ustedes no estaban en esa época. Algunos sí. Porque la cara que les veo ya son viejitos. Antiguos. Tienen antigüedad de estar en el evangelio. Con mucho respeto lo digo. Y hubo oración y ayuno. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo que dice este versículo 10. Anuló el consejo, frustró las maquinaciones. Eso es lo que Dios hace. Porque Dios está vivo y Dios es poderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Dios frustra los planes y las maquinaciones de los hombres, hermano. ¿Quién puede contra Dios? Si se la lleva de pelear contra Dios, Él es el que gobierna todo. Ese sería entonces los dos aspectos, los cuales ya hemos desglosado a través de este bosquejo homilético. El tercero, su providencia tiene el control sobre la vida humana. Su providencia. Ya les enseñé la definición de providencia y tienen que saberla manejar ustedes. Entonces ejerce dominio sobre la vida humana. Dios ejerce dominio sobre la vida humana. Sí, veamos lo que dice las Sagradas Escrituras, pero ya no en el Antiguo Testamento, sino veámoslo lo que nos dice el Nuevo Testamento, en una de las epístolas de Pablo. Ahí se nos da a conocer. Dios ejercerá dominio sobre todo. Ya lo vimos, ¿verdad? En el país, en el legislador. ¿Ejercerá dominio sobre la misma naturaleza humana? ¿Sobre lo creado? Digan amén, hermanos. Sí, lo ejerce. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Ojalá que usted vaya escribiendo, porque estos estudios no se repiten. Estos estudios los vamos a llevar para el día domingo, hermano. Que la gente aprenda. Hay gente que está desesperada. No aguanto este país. Aquí legisla otro señor. Dios sigue gobernando aquí, señores. Dios sigue legislando. Capítulo 1, versículo 15. Apágueme el celular, por favor. ¿Qué dice el verso 15? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Voy a volverlo a repetir. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué significa esto? Primero, antes de explicarlo, Dios tiene el dominio sobre nuestra vida desde que estamos en el vientre. Lo tiene. Por ejemplo, ninguno de los que estamos aquí, claro, Dios no nos preguntó, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros determinó en dónde queríamos nacer. No estuvo en nosotros de manera disoluta escoger quiénes serían nuestros padres, ¿verdad que no? Ni tuvimos la capacidad de decir, yo no quisiera un papá que fuese pobre. Estoy muy seguro que si se nos diese a escoger qué tipo de padres hubiésemos querido, usted hubiese querido que su papá fuera rico. Porque muchos todavía seguimos teniendo un concepto erróneo que en las riquezas está la felicidad. Los cristianos hemos entendido que está en Cristo, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Pero si se nos hubiese dado a elegir, aunque no fue así, ¿cómo quiere usted que sea el color de la piel de sus papás? Hubiéramos elegido a un chelón con ojos verdes. ¿Verdad? ¿Cómo hubiese querido que fuera su mamá? Como Talía. Peor.
hubiera usted salido bailando del vientre como que era culebra, la loca. Pero no fue así. ¿Qué significa este tercer aspecto? Que la providencia de Dios tiene control sobre la misma vida del ser humano. Y el ejemplo es Pablo en este versículo que acabamos de compartir. Pero cuando agradó a Dios, dice, que me apartó, denote ese apartar, desde el vientre de mi madre, dice, me amó por su gracia. O sea que Dios determinó lo que Pablo iba a hacer en vida. O sea, cuando saliera del vientre de la mamá, ella lo diera a luz, Dios ya había determinado lo que Pablo iba a hacer, que es un pastor, un apóstol, perdón la expresión más correcta, un apóstol enviado a los gentiles. Dios mismo apartó a Pablo para esa función. O sea, ya estaba destinado lo que aquel hombre iba a hacer desde el momento en que su madre lo dio a luz. Porque Dios es el que ejerce control. Dios sabía quiénes iban a ser los padres de Saulo. Dios sabía su educación, porque él fue educado. Pablo no fue cualquier persona, hermano. Por si hay alguien que dice todavía, es que el montón de evangélicos son indoctos, ese montón de evangélicos son analfabetas. Hay gente que cree que los que estamos en el cristianismo son personas que estamos aquí porque no hallamos en qué invertir nuestro tiempo. Si estamos aquí es porque Dios nos apartó desde el vientre de nuestra madre para ser lo que somos ahorita, hijos de Dios. Es eso. Entonces yo sabía, ¿verdad?, que de repente cuando nació, porque el papá de Pablo era un fariseo, o sea, ambos padres eran religiosos. Ellos determinaron la educación de su hijo, religiosamente hablándolo. Pero quien estaba en el control de las acciones y de los pensamientos de los padres de Saulo era Dios. O sea, él nació en buenos paños, hermano. Los padres de Saulo tenían posibilidades económicas. Para que lo hayan mandado a estudiar a una de las universidades en Jerusalén es porque tenían dinero. Entonces, allí fue donde él comenzó a ser preparado. Pero en ese preparar, acuérdese, Saulo, cuando sale de la universidad en Jerusalén y es preparado como un rabino a los pies de Gamaliel, que era uno de los mejores maestros en esa época, sacaba buenos discípulos. Ver a Pablo era ver a Gamaliel, ver a Gamaliel era ver a Saulo. De tal palo tal astilla, así como es el maestro, así es el discípulo. Así como es el discípulo, así es el maestro. Pero mientras él estuvo ahí en esa formación, sirvió fielmente a su religión. Pero ese era el propósito de Dios, que él fuera fiel y amara una religión. No. Llegaría el tiempo cuando Dios concretizaría, cristalizaría el por qué lo apartó desde el vientre. No simplemente para ser un religioso más de esta tierra o un maestro más, es decir, un raboni más, que enseñara los preceptos antiguotestamentarios a las demás personas. Dios tenía grandes planes con Saulo. Y esos planes, él lo concretizaría de ser, apartarlo para ser un apóstol. Y la palabra apóstol, usted sabe que en el griego es apóstolos, que significa alguien que es enviado con un mensaje. Y así llegó ese tiempo cuando Dios, en medio de ser religioso, en medio de ser un celoso en la ley, se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Y en el capítulo 9 del libro de los Hechos se relata la conversión de Saulo. Y ahí se denota que Dios ejerce control sobre la misma vida del hombre. Por eso es que nadie, al dar estos estudios, nadie puede decir: yo hago con mi vida lo que me planta la gana. Tú puedes decirlo porque no tienes conocimiento de la Biblia. Pero ahora que yo te estoy enseñando a la luz de este libro, ya no podemos expresar más esa palabra. Ya no podemos seguir actuando de manera terca, de decir: cada quien métase con su vida.
y yo voy a vivir la mía, yo hago con la mía lo que yo quiera. Deténgase. Es Dios quien decide hacer con nuestra vida lo que Él quiere hacer. Es Dios quien lo hace, es Dios nuestro legislador. Y aquí tomo en cuenta esto, hermano. No importa si es cristiano o es el peor impío, Dios tiene el control de la misma humanidad a través de su providencia. ¿Qué pasó con nosotros? Pablo es el ejemplo. Pero en el caso nuestro, no elegimos quiénes iban a ser nuestros padres. Muchos nacimos en pobrezas, en hogares donde había mucha pobreza. Muchos tuvieron la bondad de Dios de nacer en buenos paños, donde había lo suficiente. No habían riquezas, pero había lo suficiente. Usted tuvo la bondad de Dios, la providencia de Dios. Ahí nació usted. Sus padres son personas muy hospitalarias, algo otros padres no. Sus padres no tuvieron vicios, algo otros padres sí. Sus padres eran malcriados, otros padres no. Pero no elegimos nosotros, fue Dios. Pero desde que estábamos ahí, no importa dónde hayamos nacido, no importa quiénes fueron nuestros padres, Dios fue el que lo determinó así. Así que no estemos renegando, ¿verdad? Por el color de piel. Hasta en eso no pudimos elegir nosotros. ¿Que por qué me hiciste negrito? Fue Dios el que determinó el color tan chulo. Háganme barra, amén, digan. Vaya pues. Dios es el que determina el color de la piel, la cara que usted tiene. No ande renegando. Ay, que esta nariz no me ayuda. Que por qué me hizo tan chato el Señor. Que por qué me hizo así de orejón. Para que tenga orejas y oiga bien. Sirven. ¿Por qué Dios me dio una boca tan grande? Para que tenga un buen embudo. Cuando no hay micrófono ayuda. Este pelo tan feo. No es feo. Usted se ve así. Pero Dios, de todo lo que usted realice, de todo lo que va a hacer su vida, desde su nacimiento, desde su procreación hasta que su madre y mi madre nos dio a luz, Dios hasta el final de los tiempos seguirá teniendo el control de la misma naturaleza del ser humano. Lo tiene. Alábele que Él vive. Si escogió a Pablo, también nos escogió a nosotros. Solo vea para atrás. ¿Cuántos de sus familiares son cristianos? Quizás solo usted. Vea para atrás. Los tíos, los abuelitos suyos. Y usted al verse en el presente. No, hombre, uno le dice al Señor: Señor, yo te alabo. Nosotros con mi esposa conocimos una persona muy linda, cristiana evangélica, de hueso colorado, fiel. Así murió esa mujer. En ese tiempo, 40, 50 años atrás, eran los más, de entre las 14 familias más adineradas que había en El Salvador, una de esas familias fue con la cual nosotros nos relacionamos con mi esposa. La conocimos en un ayuno, haciendo ejercicios espirituales. Su casa la daba. Entonces de último decía: quiero que se queden con sus hijos y su esposa. Me decía, nos quedábamos a conversar. Entonces nos presentaba a sus hijos, nosotros somos tales personas. Entonces, toda la familia de ella está enterrada en la Catedral de Santa Ana. O sea, por la posición social que ellos tenían. Por la posición social. Pero ella era una persona muy humilde, adinerada, pero humilde. Quizás los pelados somos más orgullosos. Ella humilde. Sabía varios idiomas porque su preparación la tuvo en Europa, por las situaciones de nuestro país. Porque acuérdense que esto se gestó en 1932, esto de la inconformidad campesina, 1932, y se concretizó, ahí se iba concretizando hasta haber una lucha armada ahí por los años 46, y ahí en adelante a los 70 se comenzó a impulsar más todavía. Entonces los ricos sacaban a sus hijos para que estudiaran en otros países, estuvieran protegidos, porque aquí había peligro. Todos sabemos la historia de los años 70, 75, 80, los secuestros que hubieron de diferentes personas adineradas. Repito, de las 14 familias que habían aquí, las escogían. Esta persona era de ellas, preparada, pero una persona tan, pero tan humilde. Usted sabe que es humilde, ¿verdad?
No es andar y cargar todo chirajito, porque hay gente que cree que humildad es no bañarse. Porque a un hermano le pregunté, ¿y a usted le dejaron herencia? Sí, me dijo, bastantes tierras. Con razón le dije yo, un montón de tierra aquí. Hay gente que cree que no bañarse es humilde, que cree que andar todo roto es humilde, que cree que usted puede tener una sola mudada, pero lávela. Ande aseado. Pero hay gente que dice, todavía tiene ese concepto erróneo. Humilde es andar todo despeinado, Gloria Trevi. Humilde es andar todo así, todo agachadito, andar arrastrando. No es una humildad. Humildad es ser sumiso, ser obediente a la palabra, ser obediente a Dios. Esa es humildad. Entonces esta persona tenía esas características. Humilde. Y lo tremendo es que nos comienza a narrar, así lo voy a resumir, su historia, ¿verdad? Una de las primeras personas convertidas en su familia. Y ellos estaban repletos hasta el copete, hasta la cabeza en su religión. Increíble. Pero se convirtió al cristianismo. Y luego sucesivamente sus hijos, porque todavía siguen perseverando los hijos de nuestra hermana. Murió, y murió con las botas puestas. ¿Usted cree que le enterraron ahí? No, aparte, hermano, en un cementerio común y corriente. Ella lo pidió así. Ella evangelizaba, ella invitaba, ella hablaba de Cristo, y nosotros con la boca cerrada. Pero ¿por qué estoy presentando este ejemplo? Porque esta señora era una señora adinerada. Dios ya la había apartado desde el vientre, y cuando fue dada a luz, Dios la venía observando. Y en el momento propicio, en el momento exacto, Dios la salvó. Aunque haya tenido un precedente, hermano, fantástico, ¿verdad? En el pasado, envidiable lo diría yo. Y el nuestro así fue. Quizás usted viene de la familia Malacara, el machetazo, pues, ¿verdad? De la familia más perversa de aquí de Chalchuapa. Ahí porque no se le nota ahorita por el cambio que ha habido. Pero desde que estábamos allá, el augurio que había de las personas va a ser igualito a su papá, igualito a su mamá. Ese no cambia, va a ser perdido, va a ser un mujerero, va a ser una persona ladrona. Pero como Dios ya lo tenía, ya nos tenía en su mira, a esta negrita, a este negrito que está dentro de esa pancita, yo ya tengo lo que voy a hacer con él, con ella. Ya Dios tiene destinado lo que va a hacer con cada persona. Al ver a su familia y ver si usted, dele gloria a Dios, porque Dios no nos pasó por alto a nosotros, nos ha incluido en su propósito. Qué lindo es entender esto, ¿verdad? Entonces Él tiene control de todo. No reclamemos, no murmuremos, démosle gracias a Dios por la chulada que somos. En el espejo todos los días mírese y diga, gracias Señor porque soy chulada. Órale. Así dígale, soy chulada, Señor. Gracias por haberme hecho tan bello en este polígono. En esta colonia no hay nadie. Espejito, espejito, ¿quién es el más? No le pregunte tampoco, porque solo Dios sabe que somos una belleza. Porque valemos o somos caros. Valemos la sangre de Cristo. No somos cualquier cosa, no somos baratos, somos caros. No valemos ni 5 pozos llenos, repletos de petróleo. No valemos todo el oro del mundo, valemos más que eso. Así es que Dios tuvo un propósito. Tóquese así y diga conmigo, Dios tuvo un propósito conmigo. Y repítalo, lo concretizó. Porque Él tiene control de todas aquellas cosas de mi vida, dígalo. Aspecto número 4. Dios, su providencia, y Dios tiene control de todas aquellas cosas que muchas veces para nosotros son insignificantes. ¿Qué podría ser insignificante para nosotros? ¿Me podría decir usted algo que para usted le sea insignificante? ¿Qué? Muchas veces hay cosas que tenemos que Dios nos ha regalado y que se las atribuimos al azar, al destino o a la suerte, decimos.
Por eso es que en los tiempos antiguos se narran de naciones, hermanos. Bueno, todavía esas expresiones se siguen utilizando aquí en El Salvador, en Centroamérica. Uno cuando viaja se da cuenta, ¿verdad? Hay gente que dice, mira, ¿y tú por qué estás en esa posición? Ah, se lo debo a la diosa Fortuna. Creen que lo que tienen, sus logros, se lo deben a la diosa Fortuna. Así como la otra expresión que utilizan, mis bendiciones se las debo a la madre naturaleza, a la madre tierra. Señores, solo un Padre hay, y es el que hace salir su sol sobre justos y pecadores, y ese es nuestro Padre celestial. No hay madre tierra, no hay diosa Fortuna. Es Dios teniendo el control sobre aquellas cosas que muchas veces vemos como insignificantes. No hay diosa Fortuna como los paganos creían en el tiempo pasado. Todas las cosas que tenían se las atribuían, lo bueno o lo malo, que ellos recibían a la diosa de la fortuna, que ni existe. No existe. Veamos lo que dice el Antiguo Testamento con respecto a este cuarto aspecto. El libro de Proverbios, abra su Biblia, por favor. En el capítulo 16, quiero que lea conmigo el verso 33. Proverbios 16, 33. ¿Qué dice allí? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, dice. ¿Quiere entender esto? Tomemos un ejemplo de la vida secular. Voy a preguntar primero a los hombres y después a las mujeres, porque yo sé que hay mujeres que fueron chiviadoras. Sí, del mundo venimos, hermano. Ah, si yo le preguntara, ¿cuántos jugaron póker? Ah, amén, el diácono. ¿Alguna vez alguno de ustedes tiró los dados? Levántenme la mano. Ah, no, si ustedes fueran un santo, hermano. Entonces, según lo que dice este versículo de Proverbios 16:33, es como cuando alguien tira los dados. Dicen, estoy muy seguro que si caen 6, esa es mi suerte. Y la tira, se movían los dados. Yo conocí un pícaro que todos los dados tenían el mismo número y ganaba pisto. Todo. Y jugaba el mismo número. Y nadie se da cuenta hasta que le cambiaron los dados. Entonces hay quien rifa a la diosa Fortuna, a la suerte, ya sea dinero, y hay quien vende hasta su propia mujer. Ha rifado su casa a la suerte. Lo que dé, dice, apuesto tanto a la suerte. Pues así es este asunto que nos explica acá el verso 33. La suerte se echa en el regazo. Y hay gente que dice, ¡ah! Tuve suerte, el número tal fue. Cuando no saben que no fue ni la diosa de la fortuna, ni su destino, que Dios, dicen ellos, así quería que yo fuera el destino. No, aquí está de por medio Dios, hermano. O sea que no es la diosa fortuna, no es bueno, algunos dicen tengo leche, tengo suerte. No, dice, más de Jehová es la decisión de ella. No es por lo que nosotros determinemos el hacer. Por eso le decía, Dios tiene control hasta de las cosas que son más pequeñas y que nosotros llamamos insignificantes o triviales. De todo tiene control Dios. Y hay quienes no utilizan dados en el mundo, en lo secular, utilizan una moneda. Eso sí me gustaba a mí jugar, mi hermano. En el piso, apostando dinero. Según, al tirar la moneda, ¿quién me presta $1? ¿Quién me presta $1, hermano? Por favor. ¿Alguien tiene una moneda?
necesito varias monedas aquí de dólar. ¿Quién tiene? Va, 5 a copa, que sabe que me lo voy a llevar como el pastor, ¿verdad? Entonces la tiraba así, mi hermano. Decía 50 colones, según el centro. Y el otro la tiraba y caía a la orillita, yo ganaba. Y decía, ¡esta es suerte! ¡Ja! Y me hacía billetada. No es suerte, no es leche, no es la diosa la fortuna. Dios es el que determina y tiene control de todo. Algunos utilizan una expresión que dice, tu vida ya está rifada. No, nuestra vida ya está determinado lo que Dios va a hacer con ella. Y aún de aquellas cosas más pequeñas. Y cuando tiramos una moneda, va cara o número. Como, aquí hay una expresión que lo utilizan muy diferente en mi pueblo. ¿Cómo dicen? Cara o corona. Ya es cara y número en mi pueblo. Aquí es cara o corona. Va. Ya viste que te gané. Piedra, papel o tijera. Utilizan un lapicero en la escuela y le dan vuelta. Dios toma el control de las cosas más insignificantes. Dios es el que decide. Veamos lo que dice el Nuevo Testamento acerca de esto que llamamos trivialidad o insignificante. Mateo capítulo 10, versículo 30. Ya vamos terminando con el bosquejo homilético. Quiero que lea el versículo 30. Tóquese así la cabeza antes de leer. ¿Cuántos pelos tiene usted en la cabeza? Algunos son calvos. Perdón por los hermanos que no tienen cabello. Aún de esto que muchas veces no nos interesamos, lo vemos como algo insignificante. Dice, pues aún vuestros cabellos, Mateo 10, versículo 30, están todos contados. Cuando usted se peina, ¿cuánto pelo deja en el peine? Máximo si es una peineta para sacar piojos, de aquellas finitas. ¿Se recuerda, hermano? Cuando usted tenía el gran montón de bendición, ¿verdad? Chiquito. Así, unas liendritas que le salían y le explotaban rápido y multiplicaban. Una vez yo vi una mamá echándole baigón a su hijo. Me imagino las viejitas, hermano. Otra vez vi una mamá agarrando un periódico encendido utilizó un fósforo, lo prendió con fuego, como que fuera zacate del campo. Y otras personas utilizan gas puro. No saben que eso penetra. Y otra madre, que sí, esa fue muy evidente, utilizó todo el alcohol 90 de su casa. Y el cipote de 10 años al ratito estaba, madre, con alcohol quiso matar los y los zancudos como en Acapulco, perdón, los piojos, ¿verdad? Como en Acapulco, piojos bolos. Entonces, cuando alguien se peina, hay hermanas que se afligen, familiares de uno se afligen, se me está cayendo el pelo. Pues esos cabellos que quedan en el peine o en la peineta fina, Dios ya sabía cuántos iban a quedar en el peine y cuántos le iban a quedar en su cabeza. ¿Qué nos hace ver eso? Que nuestros cabellos están contados por Dios. Él sabe los que tienen que haber allí. Y Él sabía los que se iban a desprender de la cabeza. Así que uno se aflige. Dios tiene cuidado hasta de lo más sumo en sus hijos. Ese es el control que la providencia de Dios ejerce sobre las cosas más insignificantes. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Qué lindo es Dios, ¿verdad, hermano? Hasta de las cosas
más chiquititas, tiene Dios el control. Pero aquí viene lo último de este bosquejo homilético, y es muy interesante. De todo esto ya hemos entendido, si hacemos un resumen. Si Dios tiene el control de todo, de los países, de los que gobiernan, de la humanidad entera y de las cosas más insignificantes, 4 aspectos que ya los analizamos, esto formula o hace que en nosotros haya una interrogante en nuestro interior y lo saquemos a la luz en forma de pregunta. Ok, y es esta, que es muy importante. Número 5, aspecto número 5. ¿Por qué Dios permite que por qué Dios permite que en el mundo existe el mal? Ok, antes de responder a esa pregunta, primero lo que quiero hacer con esto es explicar los fines que Dios tiene al permitir las cosas que suceden en este planeta o en la vida de los mismos seres humanos. Me voy a adelantar un poquito, los fines. Hay cosas que Dios las permite y que nosotros las vemos como malas. Entre ellas está el pecado. Maldad, entre ellas está el diablo. Entonces decimos nosotros, ¿por qué eso Dios lo permite? Vamos a ver los fines entonces. Vamos a comprender primero lo que son sus fines, porque Dios permite lo que se da. Esto que Dios permite, lo que llamamos malo, Dios lo utiliza. El mismo mal Dios lo utiliza. ¿Para qué diría alguien? Para cumplir sus propósitos. O sea, con el simple hecho de explicar los fines, ahí a través de ello vamos a dar una respuesta, pues. Veamos lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo 1. Abra su Biblia, chequéela, léala. Solamente voy a leer y lo demás lo explico. Algunos textos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Era un ricazo, dice el verso 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, igualito a nosotros. Chuchos tenemos. Caballos, ni caballos hay, mano. Le nacieron 7 hijos y tres hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, sus riquezas. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, qué tremendo. 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, tenía muchas riquezas. Iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrían blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué interesante se torna esto. Dice el verso 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿A qué se refiere esto? Aquí se está refiriendo a los ángeles. Y entre estos hijos de Dios iba haciendo cola el diablo, porque el diablo tiene entrada en el cielo. Aunque fue sacado de allá a la tierra, pero él sigue teniendo entrada todavía. Un día los cielos se cierran, que es en el tiempo de la gran tribulación, y por eso es que él vendrá con gran cólera. Y es donde se menciona en Apocalipsis: ¡ay! Hoy sí los desperté, de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido. En ese periodo el diablo ya no tiene entrada, pero ahorita todos los días entra. Aquí lo narra la historia. Vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde?
¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, le dice el diablo a Dios. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero entiende ahora, pero extiende, le dice el diablo a Dios, ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Dice versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vea lo que dice la narración aquí. O el diablo diciéndole, mira, no de gusto él te sirve, no de gusto él te adora, no de gusto él es perfecto, no de gusto él te ama. Tócale lo que tú le has dado, quítale. Y aquí Dios le da permisibilidad, eso se llama permisibilidad. Ahí está de por medio la providencia de Dios. El que tenga oídos para ir que escuche lo que explico. Y le da permiso. Entonces, ¿qué pasa? El diablo se viene con todo, le toca sus bienes, le mata a sus hijos, todo le toca. Lo pierde todo y se queda en una pobreza extrema. Hasta su mujer le tocó porque se volvió rebelde. Todo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál era el fin allí? ¿Ah? ¿Por qué Dios permitió esa situación en la vida de este hombre? ¿Cuál era la finalidad que se perseguía? Porque para responder, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el diablo? Expliquemos esto primero. Aquel hombre no era borracho. Aquel hombre no era una persona que andaba en orgías. No era un adúltero, no era un fornicario. Era alguien que servía a Dios. Pero ahí se corroboró la finalidad. ¿Por qué Job, amaba a Dios? Si por las riquezas o porque él lo amaba, porque, como dice un expositor, un escritor, lo amamos tal como él es, no por lo que él nos da. Ahí se comprobó la finalidad. Le tocó todo, hermano. Y Job siguió amando a Dios. O sea, mire, el diablo se alegra y dice, ya me lo acabé, Dios me lo permitió. Pero en medio de esa permisibilidad de Dios, el diablo cree que él tiene el control de todo, cuando el mismo diablo es esclavo de Dios. Y él no sabe, el mismo diablo no sabe, porque él no es omnisciente ni omnipresente. Es decir, que él no puede estar en todo lugar, ni lo conoce todo, Dios sí. Entonces, como no lo conoce todo, el diablo no sabe que le está haciendo el favor a Dios. Qué lindo es entender esto. Él no sabe que está siendo usado por Dios, porque al permitir Dios algo, él tiene un fin. Y el fin aquí era corroborar que ese hombre no le amaba por lo que tenía, sino por lo que Dios es. ¿Cómo viene el diablo después? Porque se da una segunda situación ahí, y es la que voy a narrar así, en síntesis. Allá viene avergonzado el diablo. ¿Te sigue amando? Sí, me sigue amando. Mi siervo Job, perfecto, no hay otro como él. Sí, le dice el diablo, pero tócale, ¿verdad? Piel por piel. Vamos a ver si él no blasfema en tu propia cara. Vamos a ver. Entonces, en la segunda ocasión en que Dios le permite, el diablo se volvió a alegrar, dijo, aquí me lo acabo. Pero aquí, si usted observa esto, lo del verso 1, Dios le dice, tócalo. Tócalo. Pero no dañe su alma. Pero en la segunda instancia es, tócalo, pero no le quites la vida. Y vino el diablo contento y dijo, ahora sí, porque usted sabe que los demonios producen enfermedades, y el mismo diablo. Y vino y se abalanzó contra él y le produjo una sarna maligna, que dice la Biblia que se rascaba con un tiesto todos los días. Una sarna horrible aquello.
una enfermedad incurable, horrible, que hasta sus mismos amigos lo menospreciaban a él y le achacaban que estaba así porque él había pecado. Los momentos de enfermedad solamente Dios con nosotros, hermano. Y el diablo contento dijo: me lo terminé, pero no le quitó la vida, porque esa era la orden. ¿Y qué pasó? Aún llagado, comenzó a expresar estas palabras: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito para siempre. Y allá llega su mujer, allá llega su esposa, le dice: maldice a Dios y muérete, empujándole al hombre para que insultara a Dios. Hay muchas personas que nos empujan a nosotros. No, hombre, hermano, le quitaron los privilegios, váyase de la iglesia. Ya no sigue igual, hermano, ya no sirva. Porque hay gente que así es. Cuando siente que algo le han tocado, ahí como que fueran flores marchitas, ni vienen al culto ya. Allá a las 1000 se acercan con un montón de parches. Dios no te ha hecho nada. Lo que Dios permite es porque tiene una finalidad. Entendamos eso. Aquella mujer no pudo soportar, ya no tenía plata, ya no tenía marido que estuviera saludable, todo perdió, y ahora el diablo le mete la cizaña en el corazón y va a decirle al oído: muérete, maldice a Dios y muérete. Y viene Job, le dice: no sabes que como toda una fatua, la palabra fatuo significa tonto, busquen un diccionario, como toda una tonta has hablado, le dice. No sabes que de Dios recibimos los bienes y los males, lo bueno, lo malo, como diríamos nosotros. Como toda una fatua has hablado. Él entendía que alguna finalidad Dios tenía con esto. Por eso es que él, ahí estando en ese estado crítico, en medio de la enfermedad, él podía expresar esto: aunque él me matase, pero en él esperaré. ¿Verdad? Y él entendió. Si usted lee despacio todo el libro, va a entender que Dios lo llevó a un clima, lo llevó a un fin en donde Dios logró sus objetivos. Pero el diablo riéndose: me lo acabé. Mas no sabía, como no entiende todo, que Dios lo estaba usando. El mundo siempre cree que así es, hermano. Te doy permiso que toques a este. Y nosotros nos ponemos a llorar: ay, si lo perdí todo, ay, sí. Cuando no sabemos que lo que viene por delante es más grande que lo primero, lo postrero es más grande que lo primero. Más grande será la bendición. Así como hay tormenta, hay calma. Así como hay tinieblas, hay luz. Diga gloria a Dios, pues. Entonces hay una finalidad de todas las cosas que se permiten, de todo lo que sucede a nuestra vida. Por eso es que tenemos que entender esto siempre y no renegar. No renegar nunca, porque algo Dios está haciendo. Entonces, no voy a terminar ahorita porque hay mucho que escarbar todavía. Simplemente quiero acoplarme a lo que es el pequeño bosquejo homilético. Pero la otra semana yo voy a seguir adelante con esta temática muy interesante. Así es que si más de alguien está pasando por algún problemita duro, ¿verdad? Y dice: hoy cuando más yo soy fiel, cuando más trato de venir a la iglesia, cuando más trato de amar a Dios, me viene el grande problema. Dios, ¿qué te pasa? No seamos atrevidos, no seamos niños malcriados. Cerremos nuestra boca. Dice un expositor, un escritor de libros cristianos, dice: cuando tú callas, Dios comienza a hablar. Cuando tú te humillas y te arrodillas, Dios comienza a moverse, porque Dios tiene poder para moverse al que cabalgue en las nubes. Pero no, lo primero que hacemos es meter manos, meter las narices. Dice el pastor Pinto, es un expositor radial, dice el pastor Pinto: no metas tus manos, porque Dios no está cuto, Dios está manco. Dios tiene manos y te palpa y te toca. Dios tiene ojos y ve. Dios tiene pies y camina. Dios tiene boca y habla. Dios tiene oídos y oye. Dios no es como los ídolos que los hombres adoran. Si algo usted está atravesando en el presente, que lo ha hecho llorar, no entiende por qué alguien lo aborrece,
No entiende por qué alguien lo insulta. No entiende por qué está en la pobreza que está. No entiende por qué está en las deudas en las cuales está. No entiende por qué ahora, en medio de la fidelidad que tiene hacia Dios, vienen las pruebas. Dios tiene una finalidad. El diablo lo está zarandeando y usted dice: duele, hermano Wilber, duele. Aunque duela, sigamos hacia adelante, siendo fieles hasta el final. Y ahí va a ver usted lo que viene por delante. El diablo está contento y dice: ah, te tengo arruinado, te tengo débil, ¿verdad? Pero es ahí donde uno tiene que ver hacia arriba y decirle: Señor, gracias por esta prueba. Señor, gracias por este problema. Señor, gracias porque en medio de mi debilidad he entendido que tú sigues ejerciendo el control, tu providencia. Sobre todo, al final vamos a entender, como a este hombre le sucedió en el final ya de los capítulos del libro de Job. Dijo: de oídas te había oído, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y se humilló, y Dios lo restauró de su piel, le devolvió hijos más lindos que los que él había tenido, pero con la misma mujer. Que quede muy en claro, porque Dios cambió a esa vieja malcriada. No estar pensando que con otra mujer, con 5 más. Lo restauró, le dio más de lo que tenía antes. Pero ahí es donde el diablo se enojó y dijo: no sabía que esto lo iba a hacer Dios. Dios tiene una finalidad. Él está aquí con nosotros. Démosle gloria a Dios en esta noche. El Señor está con nosotros. Vamos a orar. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, te damos las gracias, Dios bendito, por todo lo que tú permites en nuestra vida, Señor. Levante sus manos, hermano. Yo sé que usted las tiene desgajadas, como cuando se le cortan los plátanos a un palito de plátanos, ¿verdad? A una huerta donde hay guineos, las ramas quedan hacia abajo. Así estamos muchos, sin fuerzas, entristecidos. No tenemos la capacidad de seguir adelante, queremos tirar la toalla. Dios tiene el control de todo. Pónganse de pie, hijos de Dios, pónganse de pie, hijos de Dios. Levanten su mano, aunque no tengan fuerza, levanten sus manos, levanten sus manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. ¿Qué siente? El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas. Mis manos comienzo todo a eso. El fuego. Dígalo. Cuando levanto mis manos, Mis cargas se dan. nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Vamos a decirlo con el Levanto mis coro. manos. Usted está pasando por crisis. No entiende ahorita. Se siente débil. Dice: Dios, no lo entiendo. Tenga mil problemas. ¿Por qué mis hijos están en la cárcel? ¿Por qué, Señor, mi hogar está así? ¿Por qué de esta enfermedad que me ha venido? ¿Por qué de esta pobreza, Señor? Algo sucede cuando Levante sus manos y declarémoslo. ¿Qué comienzas a sentir? Hay una unción en este lugar, hay poder de Dios cayendo sobre sus hijos. Usted que nos ve a través de la pantalla, ahí donde usted está, grande es la prueba.
Dios tiene una finalidad en cada situación que Él permite, bueno o malo. Dios tiene propósitos. Sigamos hacia adelante, afirmemos, levantemos nuestro rostro. Al final vendrá la bendición, al final vendrá la calma, porque Dios cumplió lo que Él quiso hacer en su propia voluntad. Todo eso cuando levanto mis manos, Yo comienzo a sentir. oh gloria a Dios. Reciba fuerzas, iglesia. Reciba fuerzas, iglesia. Dios lo bendice ahora, más. Reciba, iglesia. Aleluya. Reciba, hermanito, fuerzas. Siéntese, por favor. Gracias, Señor. Digámosle gracias, Señor, por lo que hoy hemos recibido a la luz de este libro maravilloso. Señor, gracias por haberme hecho tu hijo. Gracias porque desde el vientre de nuestra madre tú nos apartaste. Ya estaba determinado lo que íbamos a hacer. Señor, gracias por todo. Bendice a los hermanos que hoy van a ofrendar con alegría de corazón. Te lo pido, Padre, para la gloria y la honra tuya, mientras entonamos esta alabanza de júbilo para ti, Señor. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, esto verán. Los oídos de los sordos oirán. Y el cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Dígalo. Poderoso de Israel, su voz se oirá. Oh, gloria a Dios. Poderoso de Israel, Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. bajo la flauta al monte. Celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel. Dígalo, Él es. Aleluya. Póngase de pie. Al poderoso de Israel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Vamos bendecidos, hermano. Diga conmigo juntamente estas expresiones. Señor, diga: yo voy bendecido. Váyase ya. Ya estuvo, hermano. Misión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.